FIL, eh, que es fisiología de la circulación fetal y la transición neonatal y la circulación del recién nacido. Primero le quiero agradecer el haber aceptado el cambio de día y horario, es que tenía que ver más que nada con una coordinación con la Sociedad Argentina de Pediatría de la filial de Corrientes para poder aprovechar sus clases que se dan los miércoles. Eh, y segundo, el respeto que tienen hacia nosotros. También agradecerle a mi equipo, al doctor Sony del Instituto Cardiológico por permitirme este espacio y por permitirme salir desde el Zoom del instituto. Arrancando con la clase, a modo de repaso, lo que vamos a tratar de ver es cómo pasamos de un estado a otro, de este estado de la circulación fetal, de este niño viviendo gracias a la placenta de su madre, a este recién nacido, ¿verdad? Que se adapta y respira y vive por sí solo. A modo de introducción, los cambios son necesarios, son fundamentales para la adaptabilidad de este ser humano a la vida intrauterina. Desde una simple variación de flujo y presiones que vamos a ver hasta el hecho real de poder mantenerse este recién nacido, poder mantener su respiración celular sin depender de esta mamá. Creemos que es muy importante poder conocer y comprender cada uno de estos fenómenos y estos mecanismos fisiopatológicos en torno al nacimiento para poder interceder en ellos si es que este recién nacido lo requiere. Pero primero vamos a repasar un poco la cascada de eventos que habíamos hablado de cómo se formaba el corazón para poder entender también la fisiología. Por un fenómeno habíamos dicho que de gastrulación hacia las primeras semanas de vida se formaba el campo cardiogénico y luego ya se formaba el tubo cardíaco, que eran dos que después se fusionaban y en posteriores divisiones se iba haciendo el plegamiento y se iba a formar el asa hasta llegar a formarse este tubo cardíaco con la división de las cuatro cavidades propiamente dicha. Pero lo que me importa es hablar de dos estructuras específicas y por eso es que hablé de embriología, que es cuando se producía la tabicación a nivel auricular, dijimos que en el feto se formaba algo que se llamaba el agujero oval y quedaba el foramen oval permeable, que era ese agujero que quedaba a nivel del septum secundum y que por medio de que el septum primum actuaba como una válvula, permitirá el redireccionamiento de la sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Y una segunda estructura muy importante que es el ductus arterioso permeable, que dijimos que era aquella estructura que se formaba a partir de la involución de los arcos aórticos, en este caso era el sexto arco aórtico, que daba las ramas proximales de la arteria pulmonar derecha e izquierda y en su porción distal formaba lo que se llamaba el ductus arterioso, que es necesario que en la vida fetal esté permeable y no sea restrictivo para no traer complicaciones al feto. Y ahora sí, entrando en el tema que es la circulación fetal, la fisiología de la transición, ¿cómo hacemos nosotros o cómo hace este feto para vivir en el útero de la madre por medio de la placenta, la circulación fetal, y posteriormente al nacimiento pasar a la circulación en serie, que es la circulación postnatal? Y para eso lo primero tenemos que comprender es que el sistema respiratorio fetal generalmente, cuando inicia, lo que sucede es que sus pulmones están llenos de líquido. No tiene función respiratoria como tal, pero sí lo que tiene es fisiológicamente y metabólicamente activo. ¿Por qué? Porque secreta surfactante, porque secreta líquido que es, y simula movimientos respiratorios ya estando en la placenta. El crecimiento pulmonar de este feto va a depender tanto de una adecuada producción de este líquido intrapulmonar y del drenaje controlado del líquido. Lo que se puede ver en este dibujo es que generalmente ese líquido circula desde la microcirculación, el espacio intersticial y el espacio aéreo potencialmente. Ese líquido se va a mover generalmente por diferencia de presiones, por gradiente osmótico, como todo en fisiología, ¿verdad? Y va a depender también de la concentración transepitelial que haya de proteínas, albúmina y globulina, y de la secreción de cloro, que es el que juega el papel importante cuando el sistema respiratorio, estamos hablando del sistema respiratorio fetal. Lo importante es que acá, en este momento, el feto, a pesar de consumir una baja presión arterial de oxígeno, generalmente se alcanzan presiones parciales mucho más bajas que ya en un recién nacido, en un adulto, pero hay una diferencia importante. En el feto generalmente la entrega de oxígeno es de 22 mililitros oxígeno kilo minuto,
mucho más baja que la de un recién nacido, que es 60 mililitros, pero también el consumo de oxígeno fetal por el gasto metabólico que tiene es mucho menor, 7 mililitros kilo minuto contra 18 que tiene el recién nacido. Pero esto lleva a que ambos, tanto en la vida fetal como en la vida del recién nacido, la tasa de extracción de oxígeno siempre permanezca cercano al 30%. Y eso es importante entender, porque el sistema respiratorio fetal funciona de esa forma y la del recién nacido, como vamos a ver posteriormente. El sistema respiratorio fetal, antes de nacer, solo una pequeña fracción de la sangre va a dirigirse al pulmón, como vamos a ver en la circulación. Ese pulmón está expandido, pero los alveolos llenos de líquido y los vasos sanguíneos contraídos, lo que irrigan al pulmón fetal, como podemos ver en esta imagen. Y ese líquido ¿Por qué no te compras otro? pulmonar fetal generalmente que ocupa todos los espacios. Ahora, ¿cómo funciona el sistema circulatorio fetal? Eso era lo respiratorio. El circulatorio está dado por este órgano que es la placenta, que todos conocen, órgano que actúa, que tiene diferentes funciones, que actúa tanto en este caso como intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, eliminación de materiales de desecho, también hace función de sistema renal. Y de esa placenta va a salir el cordón umbilical que conecta el feto con la placenta, y ese cordón umbilical está formado por una vena umbilical y dos arterias umbilicales. Y el sistema circulatorio fetal necesita básicamente de derivaciones esenciales que salteen el pulmón, que son las dos estructuras que le nombré previamente, el foramen oval y el ductus, y una estructura que saltee el hígado muy importante que se llama ductus venoso hepático. De esta forma vamos a ver que esas dos derivaciones vasculares, una hepática, el ductus venoso, otra arterial, el ductus arterial, y el foramen oval que comunique aurícula derecha y aurícula izquierda, tienen una función fundamental. Y esto es lo que hace que la circulación fetal se denomine una circulación de paralelo, donde el único segmento donde confluye la sangre circulatoria es a nivel del istmo aórtico, como vamos a ver, donde convergen ambas circulaciones. En este esquema lo que podemos ver es lo siguiente: cómo de la placenta la sangre oxigenada va a ingresar al feto a través de esta estructura que es la vena umbilical, un vaso único, que al ingresar y llegar a nivel del hígado se divide. El 50% de la sangre va a ir al hígado, la vena porta y va a irrigar todos los segmentos hepáticos, el derecho, el izquierdo, y el 50% va a saltear el hígado por medio de esa estructura importante que es el venoso, que tiene una forma de embudo, de trompeta, y esa forma hace que fisiológicamente se acelere la sangre y la sangre directamente pase más acelerada a la vena cava inferior. Sangre oxigenada que saltea y shuntea el hígado y pasa directamente oxigenada a la vena cava inferior. De esa forma ingresa a la aurícula derecha y aceleradamente pasa por el foramen oval hacia la aurícula izquierda, oxigenada, ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo hacia la aorta y a los vasos supraaórticos, importantísimo porque irriga de esa forma oxigenada el tercio superior del cuerpo, vasos del cuello, el cerebro y también la propia circulación coronaria. Posteriormente, aorta descendente, arterias ilíacas. Pero la importancia radica en que este ductus venoso permite saltear y shuntear el hígado, y también se saltea y se shuntea el pulmón, ya que pasa directamente de la aurícula derecha a la izquierda, porque son dos órganos que no cumplen función todavía en este momento. No están totalmente desarrollados, y de esa forma no se gasta oxígeno en ellos y sí se aporta oxígeno a los sistemas más importantes, que son el cerebro y el corazón. De la misma forma, la sangre que está viniendo del tercio superior, que viene por la vena cava superior, y la sangre que viene por la vena cava inferior, por un mecanismo de cinética y de flujo, directamente pasan por la válvula tricúspide. Esta sangre es carboxigenada, con más dióxido de carbono, casi nada de oxígeno, y pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho directamente al tronco de la arteria pulmonar, pero solo el 8% irriga los pulmones de todo ese total de sangre, porque los pulmones están colapsados, con una presión pulmonar elevada, vaso contraído. Entonces esa presión pulmonar hace que directamente la sangre pase del tronco de la arteria pulmonar por el ductus, esta estructura vascular que comunicaba el tronco de la arteria pulmonar con la aorta descendente, y ese sea el momento en donde la sangre oxigenada y la sangre que viene del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo
por fin toman contacto a nivel del istmo aórtico, que sería a nivel de esta porción. Esto lo que produce es estas variaciones de volumen de sangre. En la vida fetal del feto, generalmente la mayor parte del volumen de sangre lo maneja el ventrículo derecho, en una proporción aproximadamente de 5:3. Pero no solo el volumen de sangre mayor es del ventrículo derecho, sino que también la sangre más insaturada la maneja el ventrículo derecho, y la sangre más saturada la maneja la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y los vasos supraaórticos. ¿En qué proporción generalmente hacen eso? Es aproximadamente la sangre oxigenada materna, para que tengamos un número, viene la presión arterial de oxígeno igual a la de cualquier adulto, 95 a 98%. Cuando ingresa la placenta, la que va por la vena umbilical, cae aproximadamente a un 30 a un 35 milímetros de mercurio de la presión arterial de oxígeno. Dijimos que saltea, shuntea por el ductus, ingresa a la vena cava inferior directamente, y de esa forma evita mezclarse con otra sangre, se mezcla un poco, pero no del todo, y pasa directamente por la vena cava inferior, aurícula derecha a la aurícula izquierda, donde mantiene una presión arterial o una presión parcial de oxígeno de 26 a 28 milímetros de mercurio, que es lo que llega a los vasos supraórticos, carótidas, sistema nervioso central y a las mismas coronarias. Una vez que ingresa al istmo, ya se mezcla con la sangre que viene del ventrículo derecho carbooxigenada, y a nivel del istmo y aorta descendente, sí ya tiene una saturación menor, pero de 12 a 14 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Eso retorna por las ilíacas, posteriormente se transforman en las arterias umbilicales, que son 2, y va a retornar de esa forma a la placenta para iniciar un nuevo ciclo de intercambio gaseoso. Es importante manejar esas presiones, pero solo para que veamos cómo el feto necesita mucho menos oxígeno, porque también su tasa metabólica es menor que la del recién nacido. De esa forma vemos que la circulación fetal, el desarrollo va a depender de un intercambio de agua, de nutrientes, gases y productos de desecho entre las porciones de la madre y fetal de la placenta, órgano importantísimo que sin eso no se podría realizar. La sangre va a ser bombeada a través de este cordón umbilical, y la placenta. Vamos a evitar los pulmones del feto y el hígado, que no están funcionantes en ese momento. Y la circulación fetal se va a basar básicamente en estos cortocircuitos o shunt, y el establecimiento de una corriente de sangre y flujos preferenciales hacia lugares críticos del sistema que nosotros queremos perfundir. La circulación fetal, la placenta va a ser este órgano de baja resistencia pero alto flujo, maneja el 40% del gasto cardíaco. La circulación pulmonar, en cambio, va a ser una porción de alta resistencia y bajo flujo. Solo el 10% va a pasar por ahí, el resto pasa directamente a través del ducto y a través de estos shunt. Y la oxigenación fetal en la vena umbilical, como yo le decía, 50%, y la placenta más o menos ya les llega con 12 a 15 milímetros de mercurio. La hemoglobina fetal, la curva de disociación de la hemoglobina permite que capte más oxígeno. Y el consumo de oxígeno es menor en cuanto también porque está mediada por otras funciones como la termorregulación, importante a la hora del nacimiento. En la circulación fetal, esta estructura importante debe estar permeable, que es el foramen oval, que dijimos que se formaba por esa fusión incompleta de los tabiques interauriculares, en este caso el ostium primum, que actúa como una válvula para redireccionar ese flujo, facilitar el paso de esta sangre que viene directamente por la vena cava inferior hacia la aurícula y pasa directamente a la aurícula izquierda, oxigenada, para del lado izquierdo del corazón, aurícula y ventrículo, llevar sangre a los órganos necesarios, y se convierte en esa fosa oval. El ductus arterioso, esta estructura que es importantísima porque es una de las estructuras que permite en la vida fetal el paso de sangre desde la arteria pulmonar hacia la aorta descendente, pero también no solo eso, sino que te permite en estadios posteriores, permite la manipulación, tanto como sabrán los neonatólogos, que uno puede por medio de fármacos cerrar el ductus, o por medio de otros fármacos como la prostaglandina reabrir el ductus de acuerdo a la cardiopatía que yo tenga. Si el ductus me genera mucho flujo cuando nace el bebé, lo puedo cerrar, y si el bebé tiene una cardiopatía congénita dependiente del ductus, ya sea el flujo sistémico o pulmonar, me permite abrir. Y eso lo transforma en una función destacable que tiene esta estructura vascular, que se puede manipular. Causas de cierre y de apertura hay muchas.
Un ductus puede permanecer abierto en la vida fetal, generalmente permanece porque la presión es elevada dentro de su luz. ¿Por qué? Por la hipertensión y la hiperreactividad vascular pulmonar, generalmente, y también porque se producen vasodilatadores endógenos en este feto, como ser la prostaglandina, el óxido nítrico. Generalmente, la prostaglandina es de origen placentario. Ahora, ¿por qué se puede cerrar este ductus? Este ductus se puede cerrar por diferentes factores: el aumento de endotelina vasoconstrictora, la disminución o la inhibición de la síntesis de prostaglandina, la disminución de ácido araquidónico y el aumento de la presión arterial de oxígeno. Y por otro lado, esta tercera estructura importante en la vida fetal, que es el ductus venoso hepático, que conecta la vena umbilical que trae sangre oxigenada con la vena cava inferior, shunteando de esa forma, bypaseando el hígado. Esa estructura vascular que la miran también muchas veces los obstetras o lo que hacen ecografía fetal o ecografía cuando hacen la ecografía del embarazo. Ese ductus venoso hepático que generalmente ellos informan como un ductus normal cuando tiene una sístole mayor que una diástole y cuando tiene una onda A positiva, y que muchas veces en el informe obstétrico lo informa como ductus anormal, o como que tiene la diástole igual a la sístole, como podemos ver acá, o cuando la onda A es negativa. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que, como verán, todo paciente que presenta un flujo anormal o un ductus venoso anormal o un flujo reverso en el ductus, tiene que ser encaminado hacia un centro de mayor complejidad para su seguimiento y evaluación especializada. Lo mismo pasa con el ductus arterioso. Este es el ductus venoso, pero si el ductus arterioso también es restrictivo, tiene flujo reverso, la misma indicación. De esta forma podemos decir que la circulación fetal, la sangre oxigenada de la placenta, va a entrar al feto a través de esta vena umbilical, vaso importantísimo, va a pasar por este ductus venoso que tiene forma de trompeta, acelera el flujo de sangre, ingresa a vena cava inferior, y de esa forma de la aurícula derecha pasa directamente por el foramen oval a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y hacia la circulación sistémica. Aorta ascendente es la sangre que más oxígeno llega y le llega al tercio superior del cuerpo, al cerebro y a las arterias coronarias. Posteriormente, la sangre venosa que está regresionando de la vena cava superior y tercio superior del cuerpo, aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide directamente, también junto con la sangre que viene del seno coronario, que es del propio corazón, pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, que como los pulmones están contraídos, aumento de la presión intrapulmonar, esa directamente por el ductus pasa a la aorta descendente. Y es el momento en cual la sangre del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho se mezcla a nivel del istmo aórtico. Y de esa forma, aorta descendente, arterias ilíacas y posteriormente arterias umbilicales, que son dos, un par, regresa a la placenta para formar un nuevo ciclo, que es el esquema que tenemos acá. Importante recordar entonces estas estructuras vasculares que tienen que permanecer abiertas y generar su shunt o bypass. El ductus venoso a nivel hepático, el foramen oval permeable y el ductus arterial. Eso es en cuanto a la circulación fetal y la fisiología fetal. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando queremos interpretar la fisiología de la transición? Y tenemos que saber para eso que todo inicia con el clampeo del cordón umbilical. Hay mucha teoría que ya dice que todo esto inicia con el trabajo de parto. Cuando se realiza el clampeo del cordón umbilical, ese cese de la circulación pulmonar inicia la fisiología de la transición neonatal. Cambios fisiológicos en el recién nacido a nivel digestivo, neuronales, hematológicos a nivel del riñón, cambios hepáticos, pero sobre todo nosotros nos vamos a centrar en los cardíacos y en los pulmonares, en los cambios postnatales. Cuando se realiza ese clampeo del cordón, lo que hace es cesa la circulación. El recién nacido inicia su periodo de asfixia importante e inicia el esfuerzo inspiratorio. Ese esfuerzo inspiratorio lo que hace es un aumento de la presión negativa intratorácica, expansión pulmonar, y permite que el aire ingrese así a los alveolos. Y de ese pulmón vasocontraído pasa a un pulmón más vasodilatado y una vasodilatación pulmonar, lo que hace que reduzca la resistencia vascular pulmonar, que es clave en este mecanismo, y permite el intercambio gaseoso, y el pulmón y ese recién nacido empieza a respirar por sí solo, y ese pulmón empieza a cumplir su función, los alveolos de la hematosis. Eso produce que no solo vasodilatación pulmonar y hematosis, sino que mayor volumen de sangre venga del ventrículo derecho por la arteria pulmonar hacia los pulmones y retorne oxigenada por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, un mayor volumen de sangre.
mayor volumen de sangre en aurícula izquierda, mayor presión en la aurícula izquierda y mayor volumen de sangre así ventrículo izquierdo y sistémico. Y entonces inmediatamente con estos cambios, ese feto pasa de tener una presión parcial de oxígeno mínima a tener una presión parcial de oxígeno ya cerca de 80 a 90 milímetros de mercurio y una saturación de 65% de recién nacido en unos minutos o a la hora posterior a pasar a saturar mayor a 93%. Esos cambios postnatales de la caída de la resistencia vascular pulmonar, del aumento de la resistencia vascular sistémica o la presión arterial, el cierre de los shunt que veníamos hablando tan importante y el aumento del volumen. Esos cambios postnatales hacen que de una circulación fetal en paralelo pasemos a una circulación en serie, donde hablábamos de un circuito pulmonar o circuito menor, donde la sangre carbooxigenada iba a los pulmones, hacía hematosis y volvía a la aurícula izquierda, iniciaba el circuito mayor, que es donde la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo. Y el inicio de la respiración, la distensión alveolar, pasa de esos alveolos vasocontraídos y de esas arterias contraídas a dilatación. Todo el líquido intravascular, intrapulmonar empieza a expulsarse, pero los que se expulsan a nivel de la boca son el líquido de la tráquea, no el líquido de los alveolos. Porque de la forma como en la vida fetal estaban los canales de cloro, en la vida postnatal, en el momento del parto y en el momento de la respiración se activan los canales de sodio y permite que por medio de difusión y de aspiración de los drenajes linfáticos se vaya reabsorbiendo en las respiraciones posteriores los líquidos del pulmón fetal hasta quedar limpio. Pero ese líquido no se elimina por vía aérea, sino que se reabsorbe. Y eso permite que circule mayor sangre, más vasodilatación pulmonar, mayor hematosis. Se produce de esa forma el cierre del ductus arterioso. Nosotros habíamos hablado que el cierre del ductus arterioso se iba a producir por diferentes mecanismos, diferentes factores iban a producir ese cierre del ductus. Lo primero, que es el contacto con el oxígeno, que genera directamente la presión de oxígeno, aumenta y genera vasoconstricción. Y también a la vez de eso, sino que se inhibe la prostaglandina endógena y otros factores más. De esa forma lo que se va a formar posteriormente es algo que nosotros llamamos cierre funcional, que se produce generalmente un 20 o un 40% en las primeras 24 horas. Hacia las 48 horas, el 80 al 90% de los recién nacidos tiene un cierre funcional de este ductus. Y hacia las 96 horas del 100% aproximadamente se cierra. Si no se cierra, se llama una cardiopatía congénita que se llama ductus. Pero esa es la parte funcional de este ductus, que esto shuntea sangre de lo derecho a lo izquierdo. Pero hay una fase del cierre verdaderamente o anatómico que se puede extender hacia los 2 o 3 meses, donde ahí ya es por directamente, definitivamente se cierra el ducto y se forma este ligamento. El foramen oval permeable se cierra por el aumento de las presiones. El aumento de la presión que se genera en la aurícula izquierda por el aumento del volumen del retorno venoso de las venas pulmonares hace que esa valvulita, el septum primum, se adoce al septum secundum, después generando el cierre del foramen oval. Muchas veces lo que sucede es que aumentan las presiones en la cavidad izquierda y se cierra parcialmente nomás y permite todavía de recién nacido con el llanto o en aquellos recién nacidos que presentan una patología como la hipertensión pulmonar persistente, que por esos momentos la parte derecha del corazón tenga más fuerza, más presión la aurícula derecha y todavía haya cierto shunt de derecha a izquierda y ese recién nacido presente cierta crisis o algo de cianosis, porque shuntea al revés en ese momento. Y lo que posteriormente se produce es el cierre del ductus o del conducto venoso hepático. Entonces, los cambios principales que se producen desde la circulación fetal, el flujo sanguíneo pulmonar es solo el 10% del gasto cardíaco. Ambos ventrículos contribuyen al flujo sistémico, depende de estrictamente la circulación de esto, del foramen oval y el ductus permeable. Las circulaciones son en paralelo y el 60% del gasto cardíaco lo maneja el ventrículo derecho. Y un tercio de eso combinado a la placenta. Y en la circulación postnatal, fíjense, la circulación del paralelo pasa en serie. El gasto cardíaco del ventrículo derecho e izquierdo pasa a ser 1 a 1, QPQS, balanceado,
Al omitir la placenta, las catecolaminas también y otras hormonas pueden empezar a actuar, aumenta la resistencia vascular sistémica, disminuye el retorno y la resistencia vascular pulmonar, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar y eso aumenta el retorno venoso también en la aurícula izquierda. ¿Qué pasa con estas estructuras fetales que nombramos? Pasan que van evolucionando las arterias umbilicales dando ligamentos umbilicales medios. La vena umbilical da el ligamento redondo del hígado, el conducto o ductus venoso da el ligamento venoso, el agujero oval se cierra y el ductus arterioso forma el ligamento arterial. Para que tengamos en cuenta nomás lo que es la circulación fetal en serie, la circulación fetal en paralelo versus la circulación neonatal del recién nacido luego de la transición que se transforma en una circulación en serie. ¿Qué importancia tiene eso? Estos mecanismos de adaptabilidad del recién nacido a la vida extrauterina generalmente están muy estudiados, de la circulación en paralelo con sus características a la circulación en serie, con sus dos circuitos. Pero a pesar de estar muy estudiado, no deja de ser complejo, y esto lo saben bien lo que hacen neonatología. 4 fenómenos primordiales se tienen que dar: el inicio de la respiración, la circulación en serie, la termorregulación y el equilibrio de la glucemia. Esto nos va a permitir, o nos va a nosotros tener que tratar de detectar precozmente alguna alteración de esto, y por esto es la importancia que requiere en estas primeras etapas del nacimiento, en estas primeras horas, los controles que realizan los neonatólogos y las enfermeras, el controlar la glucemia, el controlar la termorregulación, porque muchas veces cuando estos bebés están en hipotermia, aumenta la tasa metabólica y el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno. Entonces estas primeras horas de vida, quizás las más lábiles de toda la vida de este ser humano, son las importantes en donde uno tiene que controlar más exhaustivamente estos cambios y cómo se adapta este recién nacido a su vida extrauterina. De última, la circulación en serie, los dos circuitos, una circulación mayor, una circulación menor, el cierre del foramen oval, el cierre del ductus funcional y posteriormente a los 2 o 3 meses el anatómico, la caída de las resistencias vasculares pulmonares y el aumento de la resistencia sistémica. Les dejo la bibliografía de referencia, les vuelvo a agradecer por el tiempo, es una clase bastante corta con respecto a la anterior, pero no menos importante, porque esto nos va a permitir a nosotros, junto con la embriología cardíaca, empezar a comprender el funcionamiento de ciertas cardiopatías congénitas. Y también nos va a permitir a nosotros poder pedirle a nuestros pacientes ya desde el embarazo muchas veces esta ecografía fetal o ecocardiofetal para evaluar estas estructuras. Esto es todo por la clase, espero que les sirvas. Las vamos a subir al canal de YouTube también. Le agradezco el tiempo, le agradezco la paciencia que nos tienen, y si hay alguna pregunta o algo que nos quieren hacer, estamos a disposición, todavía tenemos tiempo y podemos contestarlas. Bueno, ahí están saludando, ¿no? Les agradezco a ustedes, les agradezco a mi equipo de cardiología infantil del instituto, al doctor Sony, el departamento de docencia. Gracias, Rodrigo, Sony, por siempre estar atento al tiempo, ayudarme con el Zoom, muy importante porque el trabajo que se hace atrás de todo esto, a pesar de preparar la clase, lleva tiempo. Y sé que también tener tu trabajo, te agradezco también por eso, y le agradezco a todos ustedes por participar desde todas las provincias. Vi que están desde Formosa, del Chaco, Corrientes, las residencias Misiones,